Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a tu programa Orgullo, Salud y Placer, un espacio de la Fundación Ecuatoriana Equidad en colaboración con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Como ustedes saben, hemos venido con este programa desde el año anterior hablando sobre el cuidado de la salud sexual. El día de hoy vamos a hablar específicamente del VIH, del virus de inmunodeficiencia humana. Y para esta ocasión nos acompañan dos expertos, uno experto en salud clínica, en salud física y el otro en la salud mental. Me acompaña a mi derecha David Rivadeneira, él es psicólogo con una especialidad en sexualidad, y a mi izquierda nos acompaña el doctor David Ortiz, él es médico tratante, trabaja con poblaciones LGBTQ+, de hecho tiene una especialidad con estas poblaciones. Bienvenidas amigos a este espacio. Este espacio es un producto, es un deseo de poder ayudar, dar información a la gente actualizada sobre lo que está pasando con el VIH, con la sexualidad, y poder un poco desmitificar, cambiar esos esquemas que tiene la gente sobre la sexualidad, la muerte, el VIH, las relaciones sexuales, el afecto, la comunidad LGBTI en general. Entonces, yo quisiera invitarles a ustedes a que nos den sus opiniones desde sus experiencias, de sus vivencias, del haber tratado con personas viviendo con VIH o personas de la diversidad sexual. ¿Cómo están viviendo? Porque estamos en una segunda o tercera etapa del VIH. Hace más de 40 años se descubrió, en 1981, científicos franceses lograron identificar el virus de la inmunodeficiencia humana. En 1984 el Ecuador tiene el primer caso y han pasado 40 años. Y hoy en el Ecuador existen más de 50,000 personas viviendo con VIH y no queremos hablar de, ay, pobrecito de esto. No, queremos cambiar esa situación. Entonces voy a empezar contigo, David Ortiz, para hacer énfasis. ¿Cómo tú ves el tema de cómo reciben, cuáles son las principales preocupaciones que tiene la gente cuando recibe un diagnóstico de VIH? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno poder compartir conocimiento acerca del tema y qué bueno compartir con ustedes nuevamente. Muchas gracias. El detalle con el asunto de la salud de las personas que reciben nuevo diagnóstico, en algunos pacientes tiende a ser un poco catastrófico. El detalle con eso es que ahora ya se les da un acompañamiento diferente y los pacientes entienden, por suerte, que ya los asuntos el asunto no es tan catastrófico. Reciben su medicamento y ingresan a los hospitales a recibir la medicación, entonces empiezan a tener un estilo de vida totalmente normal. Pero lo que se trabaja muchísimo es en hábitos saludables normales, donde incluye salud mental. Obviamente que David nos va a hablar de eso bastante porque él sabe muchísimo más que yo. Entonces, pero se les da el trabajo de acompañarles, obviamente, porque también para un pequeño espacio de la población todavía sigue siendo un poco de preocupación por un montón de aspectos, ¿no? Sobre todo sociales. Sí, y yéndonos con David, ¿tú cómo has visto cómo una persona que recién recibe un diagnóstico, que está frente a una pérdida prácticamente, porque es una pérdida, ¿no? Así sobredimensionamos también lo que nos acaba de decir David, es que la situación ha cambiado, es diferente, sigue siendo motivo de mucha responsabilidad, pero sigue siendo una pérdida. ¿Qué nos cuentas? A ver, hay algo que me parece súper chévere de mencionar también aquí, y es que estamos considerando mucho este tema de la salud mental también, las personas viviendo con VIH, ¿no? Porque usualmente está muy direccionado hacia lo físico, ¿no? Y la salud física, pero parte de la salud mental en las personas viviendo con VIH es esencial también para un buen tratamiento y que sea de calidad. Y dentro de esto es necesario también identificar que al hablar de salud mental en personas viviendo con VIH estamos humanizando, ¿no? Ya no hablamos solo de un paciente, sino hablamos de un sujeto de derechos. Y haciendo un poco de conexión con lo que hablábamos también cuando nos vimos, es entender por qué el diagnóstico se entiende como duelo, ¿no? Y corresponde mucho a esta visión de que lo sexual a veces es malo, ¿no? Hay una mirada en general negativa de la sexualidad socialmente, no solo hasta hablando de un diagnóstico de VIH en este caso,
usualmente la sexualidad está vista como negativa, mala, sucia, ¿no? Entonces, no se diga cuando tienes un diagnóstico de algo sexual. Entonces, aquí es donde cala muchas veces esta especie de, hay un duelo, o sea, me pasó algo sucio, malo, negativo, ¿sí? Y ligándole mucho también a la parte histórica, ¿no? Desde 1981, que dijiste, donde se identifican los casos, había, claro, esta especie de sentencia de muerte, ¿no? Era VIH igual, vas a morir en algún momento, tu periodo de vida se acorta. Entonces, claro, hay mucho todavía este estigma histórico que hasta la fecha se sostiene, pese a que existen tratamientos, existe información, pero hay muchas personas que todavía no logran comprender eso, o a muchas personas no llega todavía esta información adecuada. Entonces, aún todavía se sostiene esta especie de pensamiento de, oh no, me dio VIH, voy a morir. Sí, estoy sentenciado a morir. Y cuando es todo lo contrario ahora, ¿no? O sea, la esperanza de vida de la gente diagnosticada con VIH son muchísimos años, o sea, no son 2, 3 ni 5. Estamos hablando de muchas décadas. Y en ese sentido, por ejemplo, la gente tiene miedo o tiene tal vez información ya no actualizada, digamos, y hablábamos tras bastidores de que no eran solo mitos, sino que era una realidad el tema esto de los cambios físicos que podría tener la gente, ¿no? Entonces, tú nos decías, David, que había esta distrofia muscular. Lipodistrofia, ¿no es cierto? Eso ya no se presenta. No, ya muy bajos. Hay ciertos medicamentos que no dan este tipo de efectos secundarios. Hay algunos que sí se utilizan en ciertos pacientes que los necesitan, que ya es muy raro. Pero yo supongo que la gente tiene acceso a esta información por internet. Entonces miran lo que potencialmente el medicamento pudo haber pasado y ven información como tú comentas, tal vez de algún par de años atrás. Entonces, prácticamente así como que mito no es, sí se daba, pero ahora ya los medicamentos no generan este tipo de efectos secundarios. Entonces, se le tiene que explicar al paciente, ¿no? Todo es la base, todo es de educación. Eso es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, en Equidad diagnosticamos VIH desde hace 25 años y mucha gente, y me consta, tiene miedo de hacerse la prueba porque dice, prefiero no saberlo porque me voy a deformar, porque tiene miedo a la pinchazo, a la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo cambiar esa forma de pensar de la gente de que saber es mejor que ignorarlo? O sea, no podemos ser como el avestruz, mete la cabeza en un hueco y piensa que así se resuelve el problema, y el problema sigue nada más. Yo comparto en ese aspecto lo que dice David, o sea, tenemos que hablar un poco más de sexo, de una manera un poco más abierta, porque siempre se le relaciona como algo sucio, como algo que se hizo mal. Yo en mi práctica tengo pacientes que, por ejemplo, van por poco y escondidos, esperando que... hay el paternalismo del médico que les dice sucio, cochino, porque lo hiciste, un condón cuesta no sé qué, no sé qué. Entonces, encima que van por tu ayuda, reciben un poco más de estigma y de castigo por parte del personal. Correcto. Entonces, ahora ha cambiado mucho eso, ¿no? La mayoría de médicos ya tienen una aproximación un poco más humanista, entonces como que sí. Pero el detalle es que el asunto de la medicación, de la atención en estos pacientes tenía que cambiar. Había demasiado estigma. Entonces, como decía David, es asociado a lo sucio. Entonces yo con mis pacientes, como les digo, les tranquilizo. No es que han estado haciendo algo malo. Entonces van y buscan tu ayuda. Entonces, por suerte, por ese lado ha cambiado bastante la situación de salud en ellos. Y en salud mental, ¿tú cómo has visto el tema? ¿Hay gente que ya lo asume mejor o sigue poniendo esas barreras de ostracismo, de barreras de no hablar con la gente, con la familia? No se comparte un diagnóstico de VIH tan fácilmente cuando debería de ser parte de compartir. O sea, a mí me diagnosticaron, qué sé yo, insuficiencia renal y bueno, le conté a los que tenía que contar porque no es algo que lo puedas vivir solo, pero no pasa lo mismo con VIH. ¿Cómo cambiamos eso? Correcto, y asociando mucho, ¿no?, a lo que dice acá David también, es que también hay un estigma tan grande, ¿no?, que incluso lo tenías a veces hasta en el personal de salud, que para las personas resultaba invivible a veces, ¿no es cierto?, tener un diagnóstico de VIH. Y pese a que han pasado los años, pese a que hay más acceso a información, al menos hablando desde la práctica personal, te topas todavía con los cuadros de que para muchas personas es difícil tener este diagnóstico. Y como decías en la pregunta anterior, ¿no es cierto?, es vivir con este duelo. O sea, hay un impacto, hay una especie de
me va a cambiar la vida, ¿no? Es esa especie de sensación que las personas llegan a tener cuando reciben un diagnóstico de VIH positivo. Entonces, usualmente para las personas, ¿qué implica a veces desde el cómo va a cambiar mi vida? Porque hay como un cambio de proyecto de vida a veces, o con quién voy a tener que hablar, o quién me va a acompañar en esto, qué sé sobre esto, ¿no? Es donde aparecen a veces todos los miedos que imaginariamente tenía la persona sobre el VIH. Entonces, a nivel de salud mental, sí podemos hablar que no es igual que el tema de atención física. Si en atención física, David nos dice, o sea, tal vez el personal de salud ya tiene una práctica más humanista, ¿no es cierto? Pero en cambio desde el aspecto social es donde te vas a encontrar con barreras que a las personas les van a dificultar un montón de situaciones. Pese a que puedas tener un diagnóstico que sería ideal que se lo pueda hablar tranquilamente y donde no tengas un rechazo, pero te vas a topar con rechazos de tus círculos de amigos usualmente, porque también hay estigmas ahí. No se diga de tu círculo familiar, no se diga también en tus lugares de trabajo, que con normativas y todo también hay lugares que lastimosamente aún piden pruebas de VIH cuando vas a ingresar a trabajar. A trabajar, eso es ilegal. Es una locura, ¿no? Y si tú te rehusas a hacerte, entonces dicen, no, es que si me rehuso, ya van a pensar que tengo VIH y no me van a contratar. O si no me hago, me pueden votar. Entonces ahí empieza como toda esta parte terrible del miedo a nivel de salud mental. La ansiedad, y si me votan tengo depresión, o me rechaza mi familia, entonces me quedo sin una red de apoyo. Entonces toda la parte social, toda la parte de mis redes de apoyos se cae. Entonces puede haber una atención física de calidad, atención, médicos, tratamiento, pero si la parte de salud mental no está bien sostenida, el tratamiento quizá no va a ser integral. Sí. Qué interesante eso. Y el tema de la salud mental no depende solamente de que la persona tome la decisión, o sea, es todo el ecosistema en que se desarrolla, la familia, el Estado, la comunidad, los medios de comunicación, la colectividad, ¿no? En general. Y frente a eso, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, David, debemos reconocer que el Ecuador es uno de los países que más ha invertido en el cuidado a las personas viviendo con VIH, y eso está muy bien. Tal vez ha descuidado un tema de la prevención, pero ya hablaremos de eso en otro programa. Pero ha habido sí una inversión financiera, ha habido sí capacitaciones. Yo recuerdo que cuando empecé esto en el 2000, habían 2 hospitales de referencia, hoy hay 58 hospitales de referencia en todo el país, es bastante. Pero en términos de política pública, ¿qué debemos implementar? Bueno, antes era como decía David, el mero acceso era difícil, ¿no? Entonces ahora ya ha cambiado un montón, sobre todo en la ciudad de Quito. Entonces lo que yo diría es que nosotros todavía tenemos muchas barreras geográficas. Esa es una cosa súper importante que nosotros tenemos que hablar. El Ecuador geográficamente es muy diverso. Entonces, hay poblaciones a las cuales la salud pública no llega. Y eso es una cosa que deberíamos tratar de considerar, lo que es difícil, ¿no? Pero el Estado debería garantizarlo. Entonces, primero, ese tipo de cosas. La otra, yo creo que los servicios inclusivos que ahora da el Ministerio de Salud, donde yo trabajo igualmente, se sensibiliza mucho a mucha población, a mucho personal. Entonces, creo que por ese lado, como tú comentas, la inversión ha sido buena. Entonces, ¿qué podría agregar tal vez? Énfasis en nutrición, énfasis en manejo en salud mental. En nuestro servicio nosotros tenemos una excelente psicóloga que maneja muy bien, pero yo creo que sí también hace falta salud mental bastantísimo. Por lo que comenta David, es todavía un asunto de autoestigma, que se tiene que hablar no solo desde lo clínico y lo médico, porque por ese lado, como comenta David, está un poco solucionado. Pero tenemos que hablar mucho desde lo social, desde lo sexual y desde el afecto. Entonces eso a muchos pacientes aún les preocupa y es una preocupación muy válida. Perfecto. Y en política de salud mental, ¿el Ecuador tiene políticas de salud mental? Yo recuerdo que hace pocos años se retiraron los servicios de salud mental a nivel nacional. Entonces, ¿qué debemos retomar? ¿Necesitamos tal vez una ley? ¿O qué necesitamos desde tu punto de vista? Lo necesitamos y es obvio que lo necesitamos, ¿no? De hecho, sería más bien inusual decir que no lo necesitamos. Sabemos que incluso Ecuador como tal atiende casos
súper grandes a nivel de ansiedad y depresión, y sería interesante incluso hasta tener un mapeo cuántos de estos estarían relacionados a diagnósticos por VIH, por ejemplo, y que tal vez es un dato que está pasando desapercibido, ¿sí? Creo que sí necesitamos implementar y fortalecer las políticas a nivel de salud mental para atender no solo con énfasis a esta población, sino mucho más ampliamente, obviamente, de manera general. Pero sí sabemos que debe existir también este énfasis dentro de estas políticas públicas para poder tal vez mapear de mejor manera el trabajo en salud mental que se está haciendo con esta población. Creería yo también que las políticas a nivel de salud mental nos van a ayudar también a fortalecer los espacios de educación. O sea, si es que estamos hablando en que tal vez sí podemos tener políticas a nivel de salud y que usualmente se hace énfasis en la parte física, pero las políticas a nivel de salud mental podrían también aplicarse a educación, a sensibilización, no solo en lo médico, sino también fuera de, ¿no? O sea, donde tengas espacios donde a la población le sensibilizas sobre la realidad del VIH, ¿no es cierto? Donde desmitificas el VIH y tienes acceso a esta información a nivel fuera de los espacios de atención de salud. De lo clínico. Exactamente. Estamos llegando casi al final de este programa, que estamos hablando sobre, aquí en Salud, Orgullo y Placer, sobre el tema del VIH. Y quisiera, ya para ir terminando, agradecerles a ustedes, pero hay un problema con quienes no han sido todavía diagnosticados y tienen el miedo a hacerse una prueba, a solicitar, a saber que y reconocen que han tenido prácticas de alto riesgo, posiblemente tener una relación sexual sin condón, sin lubricantes, tal vez con varias parejas, tal vez bajo el efecto de sustancias, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos vencer ese miedo? Si alguien nos está escuchando, ¿tú qué le dirías? Con educación. O sea, realmente en la cuestión de salud y en la cuestión de prevención de infecciones de transmisión sexual, todo tiene que ser educación. Educar, hacer campañas masivas de educación y tener estos espacios que sean amigables con los pacientes para que puedan acercarse y preguntar. Y preguntar sobre el tipo de atención que se da con confidencialidad y con mucho respeto. Entonces, yo considero que lo que le diría a los pacientes es que vengan, que vayan a estas entidades de salud donde son espacios amigables para poder darles asesorías, si es que desean pruebas de VIH y en el caso del resultado darles todo tipo de capacitación y direccionamiento para que puedan empezar tratamiento. ¿Y tú, David, qué les dirías? Ese temor, esa ansiedad, dice, estoy ansioso porque no sé si es positivo o es negativo. ¿Cómo cambiar esa ansiedad por toma la decisión, voy y solicito el servicio? Ok, estoy muy de acuerdo con lo que dice David también. Necesitamos educación absolutamente. Sin embargo, creo que también hay un hecho muy importante aquí que es el humanizar las emociones. Creo que tal vez nadie quiere tener un diagnóstico de nada usualmente. De nada. ¿Sí? Y claro, saber que yo voy a hacerme una prueba con la posibilidad de que me salga negativo o positivo, siempre a la persona le va a generar ansiedad. ¿Sí? Y más bien sería entender que ir a hacerse esto puede generar temor, pero ese temor se puede superar sabiendo que no va a pasar nada malo si es que llega a ser positivo, ¿sí? Pese a que yo tenga miedo de hacerme la prueba y salga positivo, sé que no va a pasarme nada malo, sé que más bien voy a estar protegido. Y justamente ahí venimos con lo que dice David, es la educación, es la información a la que esta persona tiene acceso para reducir el nivel de ansiedad, para reducir ese temor de la persona. Perfecto. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle a David Rivadeneira, a David Ortiz, por sus valiosos comentarios sobre el tema del VIH. Y a ti que nos estás escuchando, pierde el miedo, solicita una prueba. Te hago un test rapidito. Si tú eres una persona sexualmente activa, si tú has tenido una infección de transmisión sexual, si tú desconoces el pasado de tus parejas o de tu pareja sexual, si has contestado sí a una de esas 3 preguntas, hazte una prueba. Y aquí en Quito puedes ir a Fundación Ecuatoriana Equidad. Y si no, en cualquier unidad de salud del Ministerio de Salud Pública te atienden y si te maltratan, escríbenos porque podemos hacer algo para mejorar esos servicios. Agradecemos, ha sido un gusto para nosotros desde Orgullo, Placer y Sexualidad hablar de este tema. Agradecemos a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central por este espacio y a ustedes dos por acompañarnos. Muy buenas tardes con todas, todos y todes.
salió bien.